Hola, mi nombre es Diana y en este video les quiero hablar un poco sobre la etimología de los nombres de los días en inglés y compararla un poco con la etimología de los nombres de los días en español. Los nombres de los días en inglés no son una traducción literal de los nombres de los días en español. Por ejemplo, el viernes, que es el día de Venus, en inglés no es Venus Day, no es la traducción literal. Sin embargo, hay una relación entre los nombres de los días en inglés y en español desde el punto de vista de mitología. Para ello, es necesario hablar un poco de la mitología de varias culturas de la antigüedad. Y quiero hacer la aclaración, yo no soy experta en mitología y no soy experta en historia. Ambas me gustan mucho, dedico parte del tiempo libre a leer sobre ambas, me gustan mucho, pero no soy experta. Y si cometo un error y alguno de ustedes sí es experto o experta, entonces los invito a que nos ayuden a todos en la comunidad y escriban en los comentarios los errores que pueden ver. Yo espero no cometer muchos errores. Lo estoy haciendo, intentando hacerlo muy conscientemente y dándoles la información lo mejor que puedo. Entonces, para entender los nombres de los días, es necesario entender un poco sobre las culturas antiguas. Vamos a hablar primero sobre la cultura griega. Los griegos daban los nombres a los días, les daban los nombres de los dioses. Y no voy a entrar en detalle en esto, pero los nombres de los días, cada día tenía el nombre de un dios, de uno de sus dioses. Y lo mismo sucede con la cultura romana. La cultura romana adoptó en gran parte la forma de nombrar los días de la cultura griega, o no podría decir que lo adoptó o que lo tomó, pero se parecen muchísimo. Los dioses romanos tienen una relación muy cercana con los dioses griegos y la forma en que los romanos y los griegos nombran los días es muy similar. Nosotros en español, España, que es donde nació nuestro idioma, era como un estado colonizado e influenciado muchísimo por los romanos, y nosotros adoptamos en gran parte los días, los nombres de los días en español de los romanos. Por ejemplo, viernes es el día de Venus. Venus es la diosa del amor, de la fertilidad, y es una cosa adoptada de los romanos. Sin embargo, en inglés, los nombres de los días en inglés no tienen tanta influencia, por no decir que no tienen influencia de los romanos, y tienen solamente un día, el día sábado, que en inglés es Saturday, que es el día de Saturno, que es un dios romano. Para entender un poco cómo se nombraron los días en inglés, vamos a hablar de de qué sucedió, qué influenció para llegar a estos nombres. Devolviéndonos un poco en el tiempo, vamos a hablar de unos cuantos años antes de Cristo, before Christ, BC, unos cuantos años antes de Cristo. Los romanos en esa época estaban colonizando el mundo conocido. Eran prácticamente dueños del mundo y habían colonizado España o gran parte de España, de la península ibérica, lo que hoy en día se conoce como Francia, la parte del Mediterráneo, eran prácticamente los dueños del Mediterráneo, y a la isla que llamaban Britania no habían logrado entrar y colonizarla en realidad. Sin embargo, Julio César, el gran general Julio César, logró llegar hasta Britania y colonizar parte de la isla. No toda la isla, porque los romanos nunca pudieron colonizar toda la isla de Britania, pero colonizaron parte de la isla. ¿Quiénes habían antes en Britania, antes de que los romanos llegaran? Los nativos de Britania, lo que llamaban los Britons. Se me escapa los británicos, me imagino, en español. Y los romanos lo colonizaron, pero si entiendo bien y si recuerdo bien, los romanos no forzaban a los nativos donde llegaban
a que adoptaran su religión, lo que llamamos paganismo. No los obligaban. Cada pueblo donde ellos llegaban podían continuar con sus ritos siempre y cuando pagaran impuestos y se ajustaran a las leyes romanas. Bueno, eso por un lado. Entonces, digamos que en el año, unos cuantos años antes de Cristo, los romanos llegaron a Britania, donde vivían unos nativos, llamámoslos británicos de esa época. Cuando el imperio cayó, cuando el imperio romano cayó, ya los romanos no estaban en Britania y algunos pobladores, algunas personas, algunos grupos que los romanos llamaban Germanic people, eran alemanes, no porque hablaran alemán, sino que los llamaban, era como el nombre en general que le daban a las personas de esta región, que son las personas del nororiente de lo que ellos llamaban Gaul, que es lo que hoy en día es Francia. Esas personas, específicamente de esa región, que los llamaban Germanic peoples, algunas personas de allí, del sector de Anglo y el sector de Saxon, invadieron Britania. La invadieron porque ya estaba la ausencia de Roma. Ellos lo invadieron y montaron varios reinados. Habían varios reinados alrededor de esta parte del sur de Britania. Habían varios reinados y eran del sector anglosajón, en anglo-saxon. Y por eso es que son anglosajones. Las personas de esta región se les dice anglosajones porque fueron invadidas o conquistadas por personas, por Germanic people, alemanes de la época, de estos dos sectores, anglo y sajones. Estamos hablando de más o menos alrededor del siglo V, los años 400, 450, llegaron los primeros colonizadores de estas dos áreas. Por supuesto, trajeron su idioma. Y trajeron su idioma, y trajeron sus dioses, y trajeron todo lo que tenía, toda la parte de su cultura. Y entre sus dioses, los dioses no tenían nada que ver con los dioses romanos, ellos tenían sus propios dioses. El tiempo pasó y más o menos en el año, por los años 700, a finales de los 700, llegaron los vikingos, que son los normánicos, las personas de la península escandinava, de esta región, y ellos también trajeron sus propios, ellos fueron colonizadores, piratas, y llegaron a Britania, o sea, a Inglaterra, que en este momento ya era Inglaterra, anglosajón, lo que se conoce como las conquistas de los anglosajones en Britania. Y atacaron los pueblos y atacaron los reinados, también llegaron a Francia, o lo que es hoy en día Francia. Y ellos trajeron en sus invasiones, también trajeron parte de su cultura, o sea, la mitología nórdica. Fuera de eso, uno de los reyes en Francia ofreció a uno de los vikingos, le ofreció tierras y le ofreció títulos y le ofreció dinero para que se quedara ahí y para que los defendiera de los otros vikingos. Entonces se creó el sector de Normandía y los normandos son descendientes literalmente de vikingos con todas sus culturas y con toda su religión y con toda su terminología. Entonces esto tuvo una influencia, y luego, fuera de que se conformó Normandía, años más tarde, Normandía invadió a lo que ya se conocía como Inglaterra, porque aquellos reinados pequeños que se formaron con los invasores, con los conquistadores de la parte anglosajona, anglo-saxon, en Inglaterra, se habían unido y ya pasaron de ser varios reinados pequeños y se conformaron en un solo reinado llamado Inglaterra. Es quien, si mal no recuerdo, fue Alfredo, el primer rey, o su padre. Algunas veces los historiadores dicen que es el uno o que es el otro, quienes conformaron Inglaterra como un solo país. Dejó de ser una serie de paisitos o reinados pequeños y se conformó como un solo
país como un solo reinado. A este reinado fueron los que invadieron los normandos. Entonces, recordando, los normandos son descendientes de vikingos a quienes el rey de Francia les había ofrecido títulos y dinero y tierras para que los defendieran de los otros vikingos. Entonces los normandos conquistaron a Inglaterra. Entonces, resumiendo, en España, en la cultura española, solamente tenemos la influencia, prácticamente tenemos solamente la influencia de la cultura, de la mitología romana, y esa la continuamos en la forma de nombrar los días de la semana. Sin embargo, en Inglaterra primero fue invadida por los anglosajones, que son Germanic people, ellos tenían su idioma, y luego por los nórdicos, aunque los nórdicos también son Germanic people, tenían su religión y su lenguaje era un poco diferente y separado del resto de Germanic alemanes del resto de ese sector. O sea, que en inglés tenemos la influencia de los Germanic people, o sea, los anglosajones, y tenemos la influencia de los vikingos, o sea, de los nórdicos. Bueno, esta es una introducción más o menos larga, pero es porque quería tratar de ubicar y tratar de contarles y mostrarles por qué la forma de nombrar los días, tanto en inglés como en español. En español, muy fácil, influencia romana, eso es todo. En inglés, un poco más complicado porque tenemos la influencia tanto de los anglosajones como de los northern people, o sea, los normánicos. Espero que lo esté diciendo bien. Ok. Ahora, vamos a ver entonces los nombres de los días. Como les había dicho, los nombres de los días en inglés no son una traducción literal de los nombres de los días en español, o viceversa, por supuesto. Sin embargo, hay algunos días que tienen una relación más o menos entre los dos idiomas desde el punto de vista de mitología. Los días que definitivamente no se parecen en nada, que no tienen nada que ver en inglés con español, que significan cosas distintas, están acá en rojo, que son el domingo, Sunday, el miércoles, Wednesday, y el sábado, Saturday. ¿Okay? Esos son los 3 días que definitivamente no tienen nada que ver entre inglés y en español. Los otros días sí tienen algo parecido. Por ejemplo, Monday es el día de la luna, moon, el día de la luna, moon. Igual en español, lunes, el día de la luna. El Tuesday es el día del dios de la guerra. Y es lo mismo en español, martes, Marte, es el dios de la guerra. El jueves es el día de Thor, el famoso dios nórdico, que es el dios del trueno. Y el jueves es el día de Júpiter, que es el dios de los cielos y también es el dios del trueno. El viernes es un día un poco más difícil de ajustar, ya lo voy a explicar más concretamente, pero más o menos es el día de la diosa del amor en los dos idiomas. El día de Frigg en inglés y viernes el día de Venus en español. Entonces vamos a ver en detalle cada uno de los días. El domingo. El domingo en inglés es el día del sol. En español, el domingo es el día, tiene origen en latín que es Die Dominicus, yo no sé cómo pronunciarlo, pero es el día del Señor. Así tiene su origen en inglés. ¿Qué sucedió? Aquí vamos a ver qué sucedió. Antes, la cultura romana, los romanos, ese día lo llamaban también Día del Sol. Dies Solis. De nuevo, no sé cómo se pronuncia en latín, pero Dies Solis, y era el día del sol. Sin embargo, después de que Constantino impuso la religión cristiana a través de todo el imperio, o sea, la Roma, hay 2 Romas para esta historia, la Roma pagana antes de Constantino y la Roma cristiana después de que Constantino la impuso,
Cuando Constantino impuso la Roma cristiana, ya se fue adoptando el día del sol, que era el domingo. Ya no se llamó el día del domingo, sino que se siguió llamando el día del Señor, que fue el día en que, según los cristianos, el día en que Jesús resucitó. Ese es el domingo, que no tiene nada que ver el nombre entre inglés y en español. El día lunes es un día, es lo mismo, prácticamente lo mismo en inglés y en español. Es el día de la luna en ambos idiomas, pero no solamente eso, sino que también en la cultura griega y en la cultura romana es el día de la luna. Y el día de la luna, en algunas culturas, la luna es un dios masculino y en algunas otras es femenino. El Tuesday es un día del dios de la guerra. Two es un dios nórdico, es un dios nórdico en realidad, pero es la forma como lo decían en el inglés antiguo, es la forma, o en el saxon, es como le decían al dios nórdico Tyr, que no sé cómo se pronuncia, pero se escribe así. Entonces, y Tyr es el dios de la guerra. O sea, que en ambos idiomas se le hace este día es un día en honor al dios de la guerra en prácticamente todas las culturas. El miércoles es un día particular. El miércoles es el día de Wooden, y Wooden es el nombre que en el inglés antiguo le dan a Odin. Odin es, los que saben un poco, bueno, sobre todo con las películas ahora de Thor, es un dios, aunque no es el dios de dioses ni el rey de los dioses, pero sí es un dios muy, muy importante en la cultura nórdica. Es un dios realmente importante. Y el miércoles, ese es el día que se le designó a él. Sin embargo, en español, el miércoles es el día de Mercurio, y Mercurio no es un dios supremo, no es un dios poderosísimo, es un dios mensajero, es el mensajero de los otros dioses. Este es un día que en realidad no se parece mucho en inglés y en español, porque tiene su diferencia. El uno es un dios muy importante y el otro es simplemente un dios mensajero, el miércoles. El jueves, tanto en inglés como en español, es un día dedicado al dios del trueno. Y la diferencia es que Júpiter no solamente es el dios del trueno, es el dios de los cielos, es un dios muy importante, es el rey de los dioses en la mitología romana. El viernes, aquí hay un pequeño ajuste. El viernes para nosotros es el día de Venus, tanto en la tanto en la cultura griega como en la cultura romana. El viernes es el día de la diosa del amor, de la fertilidad, Venus y Afrodita. Ambas son similares, una para los griegos y otra Venus para los romanos y Afrodita para los griegos. Sin embargo, el viernes es el día de Frigg. Frigg es una diosa y ella es la esposa de Odin. En la mitología nórdica es la esposa, ella es una diosa muy importante porque es la esposa de Odin. Sin embargo, ella es una volva, como se le dice en inglés, una seer, o sea, una vidente. Ella ve el futuro, las cosas que van a suceder, ella sabe lo que va a pasar en el tiempo, pero no se le atribuye a ella específicamente que es la diosa del amor o la diosa de la fertilidad. Sin embargo, hay otra diosa que es, no sé cómo se pronuncia, es Freya, algo así como Freya, que la cultura nórdica las diferencia. Ellos hacen una diferencia entre Frigg y Freya, y ella o Freya, algo así. Y hacen una diferencia entre las dos diosas, siendo Frigg simplemente la esposa de Odin, una vidente, mientras que Freya sí es la diosa del amor, la diosa
de la fecundidad, de la fertilidad. Y lo que parece es que para la cultura germánica, o alemana, para esa cultura, las dos diosas eran la misma, son la misma. O sea que bajo ese punto de vista, el viernes sí es el día de la diosa de la fertilidad. Solo que los nórdicos la diferenciaron, la separaron en dos diosas. Pero parece ser que la diosa de Odin siempre fue, la esposa de Odin siempre fue la diosa de la fertilidad. Entonces, de nuevo, no es, aunque me suena un poco confuso lo que estoy diciendo yo misma, pero lo que quiero decir es que supuestamente viernes, Friday, es el día de Frigg y no tendría nada que ver con el día de la diosa de la fertilidad, porque a ella no se le atribuye que es la diosa de la fertilidad ni del amor, para nada. Pero parece ser que fue que los nórdicos la separaron o dividieron una diosa en dos y al principio, en sus orígenes, sí era la diosa de la fertilidad, la diosa del amor. O sea que en general, en todas estas culturas de la antigüedad, el viernes sí es un día dedicado a la diosa del amor y a la diosa de la fertilidad. Aunque aparentemente, por su nombre simplemente, actualmente la conozcamos simplemente como Frigg, el día de Frigg, o sea, la diosa esposa de Odin. Pero originalmente sí también se le atribuía que era la diosa de la fertilidad. El sábado es particular porque es el único día en inglés que tiene un nombre de dioses romanos, que es el día de Saturno, Saturday. Es el único día que en inglés es un día atribuido a un dios romano. Particularmente en español, no es un día que se le atribuya a un dios romano. Originalmente los romanos decían que era el día de Saturno, die Saturni, si lo pronuncio, no, seguro lo estoy pronunciando mal, pero originalmente en la cultura romana era el día de Saturno. Más tarde, con el pasar del tiempo, sinceramente no sé en qué momento, a este día se le cambió por el día sábado, que viene de Sabbath, que es el séptimo día, el día de descanso, y el séptimo día tiene que ver con la religión cristiana, judeocristiana, la cultura judeocristiana, que dicen que Dios creó al mundo en 7 días o en 6 días y el séptimo día descansó. Entonces, por eso es que el sábado en español no se llama el día de Saturno, sino que es el día séptimo, el día de descanso. Bueno, yo disfruté mucho haciendo este video. Yo espero que ustedes lo disfruten aprendiendo los nombres de los días. Si tienen algún comentario, por favor, me lo dejan saber. Si tienen algún aporte, por favor, me lo dejan saber en los comentarios. Yo los leo todos. No siempre contesto todos, pero los leo todos. Y esto me ayuda mucho a hacer videos que podamos todos disfrutar y aprender algo de ellos.